presupuesto al licenciado Luis Reyes, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas, sobre todo temas económicos en la República Dominicana. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un Don placer Reyes. estar con ustedes. Don Luis, a mí me gustaba mucho escucharlo hablar porque usted, además de que me gusta mucho su voz, tenía mucha propiedad. El mismo D'Angelo lo decía, pero usted no daba trabajo a nosotros porque a veces no sí, que a veces no quería, un hombre con carácter. Pero no, yo no tengo el carácter tan difícil. No. Además de traer esa voz así como usted dice, obviamente simplemente no le tener, gustaba no. hablar, era uno a la mala que le sacaba una cosita. Bueno, ahí. Cuando venía el presupuesto, sí, vaya eso así. sí. No le gusta mucho. Es cierto, es cierto. Yo vengo de una tradición técnica y yo entendía que esa exposición mediática no era conveniente para un funcionario. Yo un funcionario que tenía que ir a los medios cuando me correspondía. ¿Usted cree O sea, que, por ejemplo, que el ahora que mucho en esta habla, época, mucho yerra? Don yo lo creo Pero firmemente, claro, firmemente, por Dios, sí, sí. seguro que sí. Y además porque se supone que cuando usted va a un medio de comunicación, por respeto al público, por respeto a los periodistas, usted debe de ir con las ideas estructuradas. Por ejemplo, O sea, usted decía, usted tiene que usted decía, tener- por ejemplo, ahora iba a decir algo en ese sentido. No sé. Usted, por ejemplo, ahora. Yo vengo para acá, por ejemplo, yo no sé, hay temas sobre la palestra para los amigos que no están siguiendo. Muchas personas incluso me preguntan, cuando me ven que yo participo en algunos programas, otros medios, me preguntan que si las preguntas que me hacen son preguntas que se arreglan que ya previamente, usted- porque la que ya gente usted no sabía. sabe que realmente que estas cosas son improvisadas. Y ellos no saben lo que significa hacer un programa donde usted tiene 4 panelistas, 5 panelistas que están, primero que tienen enfoque diferente, que Sí, tienen exacto. prioridades distintas y que hay que manejar todo eso y que usted tiene que tratar de darle respuesta de una forma lo más profesional posible Y precisa. y que obviamente precisa y que edifique, porque no es para ustedes que yo estoy dando respuesta, yo le estoy dando una respuesta para que le llegue a ese público que nos está siguiendo y entonces por eso yo digo que uno tiene que tener cuidado, uno tiene que respetarse Don Luis, y uno tiene que prepararse cuando uno viene a un programa. usted tuvo mucha experiencia en el tema de la preparación de presupuesto y manejo de economía en su momento. ¿Hasta cuándo podría soportar la economía de la República Dominicana que el presupuesto esté amparado en tantos préstamos? Buena pregunta esa. Qué buena pregunta. Miren, qué buena pregunta esa para edificar. Teóricamente, hay algunos estudios empíricos que señalan que hay ciertos límites para países con el nivel de desarrollo de la República Dominicana en lo que tiene que ver con el nivel de endeudamiento. Se dice que, por ejemplo, que un país que tiene un nivel de endeudamiento público que representa 60% del Producto Interno Bruto, ya es un nivel que es elevado. Pero en realidad, déjeme decirle la práctica cómo opera. Los mercados son muy complicados. Por eso, aunque los funcionarios no nos expresemos sobre esas cosas, en realidad, permanentemente después que usted está colocando recursos en los mercados internacionales, usted tiene que estar censando lo que piensan los mercados. Y cuando se sale al exterior, en realidad usted sale a encontrarse con personas que compran los instrumentos de deuda de República Dominicana, que quieren escuchar directamente del funcionario qué piensa hacer sobre determinadas cosas, cómo evolucionan estas cosas, porque al final él es que tiene el instrumento en sus manos y ese instrumento puede perder valor y como resultado, entonces que eso le genere pérdida a ese inversionista. Los inversionistas, cuando creen que las cuentas de un país no son sostenibles, tomemos el caso de Argentina, entonces comienzan a retirarle la confianza al país. ¿Cómo se mide eso normalmente? ¿Dónde usted lo ve? Porque usted sale a colocar $1.000 millones y de pronto se encuentra que la demanda solamente fue por 600, fue por 700, eso lo forza a usted a tener que tomar la oferta de compra que están a tasa de interés más altas, más elevadas, y entonces llega un momento donde definitivamente eso tiende a profundizarse y en la práctica lo que ocurre es que sencillamente el país a la tasa que puede colocar los instrumentos, no puede pagarla. No puede pagarla. Imaginemos que de pronto nosotros tuviéramos que colocar a 8, 8,5, 9%.
tenga usted que ser la señal seguro de que ya el país está llegando a un punto donde no puede seguir colocando más. Ese no es el caso. A propósito de eso, aprovecho para decir lo siguiente. El manejo de deuda del gobierno, reestructuración de deuda, ha sido bastante efectivo y eso le ha permitido a ellos bajar el riesgo país. Y cuando usted baja el riesgo país, ¿qué es riesgo país? Riesgo país es precisamente... Puede seguir cogiendo prestado. Usted puede no seguir cogiendo prestado porque hay otra manera de medir. Y ahí anda el gobierno y eso es lo que va a forzar el gobierno y posiblemente eso tengamos que abordarlo un poco más adelante. ¿Qué ocurre? Que no es solamente la tasa, también el monto, el volumen de endeudamiento es importante. Si usted coge y se endeuda y ese nivel de endeudamiento lo hace pagar, digamos, un porcentaje muy significativo de los ingresos que usted tiene, mírelo aplíquelo a la finanza personal. Piense que usted tiene, Dios no quiera, en la familia hay una enfermedad catastrófica y esa enfermedad catastrófica obliga a usted que usted tenga que endeudarse. Y aunque usted se endeude a una tasa de interés muy baja, si usted tuvo que tomar 2 millones, 3 millones de pesos para una familia de clase media, tenga la seguridad que eso lo va a llevar prácticamente a una situación de pérdida de calidad de vida significativa y prácticamente a la quiebra. El diablo no lo va a llevar, en pocas palabras. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado con este gobierno? Que este gobierno incrementó mucho el volumen de deuda y el resultado ha sido que entonces de los ingresos fiscales tiene que dedicar aproximadamente un 25% del total. Entonces, si usted tiene un 25% del total de los ingresos y otro 25% aproximadamente que tiene que destinar para el 4% de educación preuniversitaria, entonces poco. Ya queda muy poco. Por eso es que tenemos ese deterioro en las inversiones, en los servicios públicos que estamos viendo. De eso o sea, hablaba ustedes Ochi mencionan, Vicente míreme, hoy. y ve el problema agua. míreme, el problema de energía eléctrica, el problema, por ejemplo, del 911, El agua los problemas potable. del agua potable, los problemas escuelas. de Las escuelas también, las que no escuelas, hay. todo, obviamente, todo. ¿Por qué? Porque ha llegado un punto sirven. en el cual el gobierno tiene que destinar 275 mil millones de pesos solamente para el pago de los intereses de la deuda. De intereses de la deuda. Entonces, eso es una situación que obviamente no puede ser sostenible por una razón de que tiene también unas consecuencias políticas. Luis, La persona que ya hemos pasado por el Estado sabemos que tiene una consecuencia política porque erosiona la legitimidad del gobierno y la gobernabilidad. Entonces, se generan tensiones sociales y cuando se generan tensiones sociales no se crea un clima apropiado para el crecimiento de la economía, para la expansión de la economía y la generación de riqueza. Para la atracción de inversión y la generación de riqueza. Luis, le voy a hacer dos preguntas. Tendría 5, como dice Cristian, pero voy a hacer 2. Primero, ¿cómo usted puede explicar el presupuesto de este año es 135 mil millones menos que el del año pasado? ¿Cómo se explica eso? Que un presupuesto generalmente tiende a subir y ahora baja. Esa es la primera. Y la segunda, que me habla un poco, el gobierno busca recaudar, creo que más de 100 mil, decía Jochi Vicente. 110 mil millones de pesos. ¿Qué le parece a usted la reforma? Aunque no hay detalles, ¿no? De qué se va a grabar y eso. Más o menos, ¿qué usted entiende de la reforma fiscal que pretende el gobierno someter? Déjame responder primero a la primera pregunta de esto. Ustedes recordarán que recientemente el gobierno aprobó una ley de responsabilidad fiscal. Sí. Así es. Y la esencia de esa ley lo que plantea es ponerle un tope al crecimiento del gasto. Aunque no lo ha dicho de manera explícita, nosotros inferimos que esa es la razón por la cual tenemos un gasto menor en el presupuesto del próximo año. ¿Por qué? Porque la ley establece que el gasto no debe crecer más de 3%. Más de 3% por encima, del crecimiento real, más 3%. No importa si el crecimiento nominal de la economía, ahora le explico qué significa esto. El crecimiento nominal de la economía, el crecimiento tiene dos componentes. El crecimiento sin el efecto de la inflación, eso se llama crecimiento real de la economía, es como si usted midiera la riqueza que se genera al mismo precio todos los años. Eso es crecimiento real, crecimiento constante de la economía. Pero si usted la mide y va haciendo los cambios de precio,
esa variación en los cambios de precio también influye entonces en el tamaño de la economía. Eso es lo que se llama crecimiento nominal de la economía. Es decir, hay un componente real más un componente de precio, componente de inflación. Entonces, normalmente, ¿cuánto es eso? El crecimiento para una economía como República Dominicana, eso es 9 puntos y algo por ciento. Pero en el caso de con la aprobación de la ley, como busca restringir el crecimiento del gasto, entonces de 3%, no puede pasar, digamos, del 5% más 3, que serían un 8%. Okay. En lugar de crecer 9,5%, como ocurría en los años anteriores. Y eso, es positivo porque de verdad que llevamos un crecimiento del gasto que es preocupante, pero también le plantea un problema al gobierno porque lo deja sin esos recursos para poder atender las necesidades de la ciudadanía y obviamente hacerle frente a todas esas dificultades que tenemos en términos de calidad de servicio. Usted hablaba del costo político. Costo político. Entonces, la reforma fiscal. La reforma fiscal. El tema de la reforma fiscal viene justamente de esos temas que estamos hablando. Si usted tiene un problema porque se le ha ido de la mano el endeudamiento y usted tiene que pagar los intereses, y usted tiene un problema, un gobierno, la nómina pública se le ha ido de la mano, ha incrementado la nómina con relación al año 2019 en 134 mil millones de pesos. Los intereses de la deuda le han aumentado el doble respecto al año 2019. Tiene una serie, y eso le ha producido una caída en los niveles de inversión pública realmente preocupante. Y aún porque el gobierno tiene un problema adicional. Antes de yo venir para acá, revisaba los datos, por ejemplo, de la ejecución presupuestaria, de la inversión, y de los 200 mil millones de pesos que tiene el gobierno contemplado, 205 mil exactamente en inversión pública, solamente ha ejecutado 105 mil millones y ya vamos a cerrar el mes de septiembre. O sea, apenas el 50, casi la mitad. O sea, y vamos pasado, quedan solamente un trimestre prácticamente ya del año. Entonces eso le dice a ustedes que también hay un problema de eficiencia en la ejecución del gasto, que el gobierno no ha podido superar. Ya vamos para 4 años completos. Y el gobierno, desafortunadamente, para 5 años, pero por lo menos, estoy hablando en términos presupuestarios de lo que él ha ejecutado, 4 años, y todavía no aprenden a ejecutar de una manera eficiente, efectiva, el gasto. Eso requiere un gran esfuerzo de coordinación de todas las áreas que intervienen, no solamente en el proceso de formulación, sino de ejecución del gasto público. Entonces, el gobierno, ante la situación de las restricciones que tiene, del objetivo que tiene para bajar el gasto, por el tema de que le están creciendo de manera desproporcionada, muy por encima de los ingresos, del crecimiento de los ingresos. Todos sabemos lo que ocurre cuando el gasto en su casa le está creciendo a una tasa de 10% y sus ingresos le están creciendo a 5%, pues tú vas a terminar teniendo un problema en tu casa, en la casa, pero el gobierno no se ha ajustado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno, esa brecha, lo que ha hecho es que la ha financiado y ha terminado utilizando recursos para financiar incluso gasto corriente, que es una cosa que está prohibida en la ley, pero el gobierno lo ha hecho, pero ellos saben que eso no es sostenible y eso lo obliga a ir a esa reforma que tú planteas. Pero ese reajuste que ellos están haciendo de eliminación de instituciones y de fusión de otras. Pero déjame terminar la idea, que ahora mismo vamos hacia allá, para terminar con la pregunta de él. Entonces, eso hace que el gobierno tenga que plantearse la realización de una reforma porque el gobierno no tiene la voluntad de recortar el gasto, ni en la nómina, en la deuda no lo puede recortar y en el gasto corriente prácticamente no lo puede recortar y ya no tiene espacio para tumbar más la inversión. Entonces, la única alternativa que tiene el gobierno es incrementar los ingresos. Y eso lo lleva a plantearse esa reforma de esos 110 mil millones. No tiene la voluntad, no tiene la voluntad. El gobierno, yo creo que tiene partidas que puede recortar el gasto. Y yo pronto espero publicar un artículo donde voy a mostrar un análisis sobre la evolución del gasto del gobierno, básicamente el gasto corriente, para edificar a la ciudadanía, para edificarlo a ustedes,
sobre qué es lo que ha estado pasando durante los últimos 4 años, cuáles son esas partidas de gasto que realmente han ido incrementando, por qué el gobierno está mostrando esa radiografía en términos de las cuentas fiscales. Una radiografía que realmente mueve a preocupación a los expertos, a las personas que nos manejamos en estos temas. Don Luis, esta mañana se hablaba también en esa exposición de Hochi Vicente sobre una posibilidad de recapitalizar el Banco Central. ¿Qué usted opina de eso? Que es una necesidad, eso no cabe la menor duda, porque al final es un tema. Yo fui funcionario del Banco Central. Era 15 mil millones en la deuda, más o menos. No, 15 mil millones de dólares. De dólares. 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares, sí, aproximadamente, la deuda del Banco Central. De la crisis aquella Pero no solamente la crisis, ahí hay muchas acciones. Déjeme explicar lo que ocurre con términos técnicos. Sí. Porque el banco también, las operaciones, ¿qué ha ocurrido con el banco? Que al banco, al heredar unos pasivos con el rescate que se hizo de Baninter, entonces eso generaba pagos de intereses. Que cómo el banco afrontaba esta situación emitiendo dinero. Entonces tenía una fuente de crecimiento de la masa monetaria que era, digamos, complicado porque el banco tenía que seguir honrando los pasivos que ellos mismos se dieron porque fue una decisión del gobierno en ese entonces de rescatar los bancos, dándole la totalidad del dinero efectivo a la población. Entonces, eso generó esa situación de desasosiego que vivimos todos en términos de depreciación del tipo de cambio, en términos de inflación. Recuérdense, la inflación llegó casi a 100%, la depreciación del tipo de cambio, incluso ahora, 20 años después, el tipo de cambio ha vuelto a los niveles que alcanzó en ese entonces, 56, 57, 58. Eso le da a usted una idea del desastre que ocurrió en ese momento. ¿Cuántos años hace de eso? 20 años. Eso fue comenzó en el 2003 y continuó todo el año 2004. Eso fue un impacto que sobrepasaba el tiempo a 20 años adelantado. Y Leonel, entonces, no hicieron nada sobre esa deuda. Durante 20 años, es que había una estabilización. Era poco a poco. El tema es que lo primero es que nosotros mismos, a nivel técnico, es que es una deuda pública, señor. Sí, incluso a nivel internacional, ahorita estábamos conversando sobre el tema de los inversionistas extranjeros que compran deuda del país. Y esos inversionistas, ¿ustedes creen que ellos se comen ese cuento de que eso es deuda del Banco Central? Es una deuda del Estado dominicano, del Estado dominicano. Pero ¿cuál es la propuesta correcta para solventar? Es que el gobierno, hay varias formas. Miren, Chile vivió una experiencia en los años 80 donde hubo una quiebra bancaria. Y una forma como Chile lo enfrentó fue que generaba un superávit, el gobierno central generaba un superávit, y ese superávit el gobierno cogía y lo congelaba, lo desmonetizaba. ¿Para qué? Para que la monetización que tenía que hacer el Banco Central por el pago de los intereses, ellos la neutralizaban de esa manera. O sea, por un lado uno monetiza y por otro yo genero un superávit y lo guardo. Es como si en la casa nosotros tenemos la esposa que está en una situación de déficit, pero yo no tengo ningún problema porque yo genero superávit y entonces balanceo la situación que tenemos. En Chile esa fue la solución. En México ocurrió también algo igual, porque ahora hay toda una discusión. Incluso el día pasado se estuvo discutiendo si el gobierno debía afrontar esa situación o no, porque hay economistas que no creen eso. Yo soy de los que creen que eso es deuda pública y que es una responsabilidad del gobierno asumirla y que ya es tiempo de que nosotros le demos el frente a esa situación. Y ojalá, por el bien de todos nosotros, por el bien de, míreme que las actuales autoridades, si lo hacen, hay que aplaudirla, hay que aplaudírselo. Si lo hacen, que ellos puedan destinar recursos para que el Banco Central comience a disminuir eso, porque es un tema de largo plazo. Tampoco no es un tema que se ha solucionado ni en un año, ni en 2, ni en 3. Pero normalmente son temas que duran 15, 20 años la solución de esos problemas. Estamos conversando. No me contestó. No, pero todavía no te contesté la pregunta de hace rato. De no, la fusión.
Y eliminación. Que si entramos en el tema, oye, entonces vamos a escucharlo a él un momentito. Estamos Se cae en conversando eso. con Luis Reyes, es director de presupuesto en la República Dominicana y por supuesto un conocedor de este tema. Hablar de una reforma fiscal en este momento. Todavía hay quienes plantean que no ha llegado el momento de una reforma fiscal por las situaciones económicas, todavía algunos aspectos de la pandemia no terminan de salir de la economía y eso tiene un impacto. ¿Qué puede real y efectivamente esperar? ¿Cuál será el mayor de los golpes? ¿Quién los recibirá en este contexto de reforma fiscal? ¿Irá la clase empresarial? ¿Se desmontará de alguna manera los incentivos que hay en algunos sectores de la vida nacional? ¿Usted lo cree correcto? ¿Cómo usted cree que se desenvuelva esto? Y finalmente, ¿en qué termine socialmente? Porque eso tiene un impacto político y social en República Dominicana. Brillante muchacho, doctor. Mire, Parece que precisamente voy a comenzar por lo último porque yo lo he dicho varias veces. Cuando uno va a analizar una reforma fiscal, la reforma fiscal tiene que analizarla en dos ámbitos. Tiene que analizarla en el ámbito técnico estrictamente y tiene que ver en la parte política, porque cuando entramos ya en la decisión de cómo se va a estructurar, una vez está estructurada la parte técnica, ahí hay un elemento que es lo que nosotros llamamos economía política de estos procesos. ¿De qué trata la economía política? La economía política no es más que la interacción entre los poderes fácticos de una sociedad. Estamos hablando de los gremios empresariales, profesionales, Sobre todo eso. los sindicatos. Aquí los sindicatos son débiles, pero en otros países donde los sindicatos son más poderosos, En España, hacen su papel, Chile, pero de todas maneras aquí hay gremios empresariales que son muy poderosos. Sí. Y Eso entonces sí. esa interacción entre esos sectores y los sectores políticos para lograr influir en las decisiones que se van a adoptar, ese proceso de discusión, negociación, eso es lo que se conoce como economía política de los procesos. Okay. O sea, es algo que va más allá de la parte estrictamente técnica, porque ya está en eso participa de manera cruda la parte de la capacidad de influencia que tienen esos sectores en los partidos políticos, en el Congreso y obviamente en los poderes del Estado. La consecuencia Entonces, que eso las podría consecuencias que puede tener, cómo entonces- eso me afectaría. entonces, la me parte, prende la la calle, parte, eso es la alta parte, política, la parte, ahí desde el entramos punto los de vista de verdugos, los partidos, el gobierno siempre estará pendiente del costo que va a pagar. ¿Por qué? Porque el costo, sobre todo una reforma como la que se plantea aquí, que no hay de dónde, la mayoría de los tributos que nosotros tenemos, la tasa que tienen, son tasas que en promedio son similares a la de América Latina, los países de América Latina. Por tanto, nosotros no tenemos mucha holgura para aumentar las tasas. Y eso significa que La bebida. nosotros La bebida tiene demasiado. la bebida también tiene su, hay que decirlo, Es porque un nosotros balance, vivimos el impuesto es en un un balance, porque Si tú también te ellos son pasas, sectores. anula un sector. Sí, no solamente eso, sino que el volumen puede ser que caiga, porque ahí hay un tema que se llama, es un tema técnico. Cuando usted aumenta mucho los precios de algo, normalmente Tumba hasta que recauda menos. recauda menos. No pasó en el año 2012. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Y fue uno de los problemas, incluso yo participé en la reforma del año conmigo, 2012 yo lo vi así. y uno de Sí, los porque baja el errores, consumo. No de es los impuesto errores que que yo sé de cometimos vida. fue con la parte de los selectivos, porque aumentamos mucho posiblemente el tema de los alcoholes y entonces se dan efectos sustitución. Sí, o sea, hay sí. otro ¿Podría producto eso y la pasar gente con comienza a algún consumir sector otra en la cosa. sociedad dominicana en ¿Cómo? este contexto? ¿Podría eso pasar con algún sector en la Claro, sociedad? Que el siempre primer- si que se le va la mano. ¿Cuáles si se- usted observa así no que sé, porque nosotros están no- como al borde? Nosotros no el sabemos. primero de octubre, ¿Eh? el primero de octubre entra en Aparte de vigencia eso. los aumentos de impuestos a las bebidas. A las El bebidas. ron ya no aguanta Los más. circuitos internos. Entonces cuando uno no conoce, porque por ejemplo, para uno decir, responder la pregunta que hace en el sentido de cuáles sectores son vulnerables. No, uno sí sabe algunos sectores, no tanto los sectores productivos, pero sí en sentido general. Por ejemplo, uno sabe que una reforma aquí, no hay forma de hacer una reforma, porque usted recauda 100 mil millones, que la clase media, míreme, Ahí. no salga Golpeada, golpeada severamente. Finalmente- Golpeada severamente. Finalmente, don Luis, la pregunta que María le formuló,
en De la torno fusión, a la ¿qué fusión de las significa instituciones eso en términos presupuestarios? para Mire, Hay un ahorro. ahorramos algo Exacto. con eso. Mire, Hay mire, una- mire, está mire. buscando el gobierno. Y a nosotros los millonarios, ¿cómo eso podría afectarnos también? Daniel Porque está dispuesto No. a sacrificar su comentario hoy. nosotros los millonarios también, ¿cómo eso podría afectarnos? A nosotros los Tú estás millonarios. sacrificando su Mira. comentario hoy. El tema de las fusiones, yo creo que nadie, ninguna persona, ningún economista que conozca la evolución reciente del Estado Dominicano se opondría a que haya una reingeniería del Estado Dominicano que trate de eliminar aquellas instituciones que no cumplen ninguna función. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Sí, Y el claro. tema de las botellas, eso, mírenme, Claro. eso lo sabemos todo. Sí. El problema, óyeme, que está pendiente desde hace años. Y también la redundancia de instituciones, es decir, instituciones que cumplen la Que misma hacen lo función, mismo, sí, que hacen lo mismo. Sí. El problema es Que que todos sabemos para qué. el gobierno ha planteado que se hagan estas fusiones específicas. Y ahí uno tiene algunos reparos. No al espíritu de lo que el gobierno plantea. Eso va en la dirección correcta. Lo que el gobierno plantea va en la dirección correcta. La idea de achicar el Estado. Ahora, veamos las cosas. Para una persona como yo, que trabajé 8 años en el Ministerio de Economía, 8 años en el Ministerio de Hacienda, 20 años en el Banco Central, yo esas cosas las veo con cuidado porque sé las implicaciones que tiene. Cuando usted va a fusionar instituciones tan grandes como Sí. el Ministerio de Hacienda, señores, yo le menciono el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda preside Tiene como del Banco 10 de Reserva, perdón, es miembro de la Junta Monetaria. Tiene, Aduana, dependen de él la Dirección General de Aduana, la Dirección de Impuestos Internos, la Tesorería Nacional, Corre la Dirección vial. General de Presupuesto, compras y contrataciones, pensiones, Los catastro, casinos. mírenme de esto, casino, bienes nacionales, la Unidad de Análisis Financiero del Estado, Sí. y yo no sé cuántas, la Lotería Nacional. Entonces, de pronto, usted va a fusionar una persona que ya a nosotros, llevarle un yo he chin más. vivido esa experiencia, de un ministro que está desbordado porque no tiene tiempo para atender las cosas ya que están bajo su responsabilidad. Estamos Ahora, confirmando. usted le va a meter toda la parte de planificación y desarrollo. Y uno que sabe, yo fui director de presupuesto y sé que un director de presupuesto que tiene 70 personas en fila esperando que le den turno para hablar con él, ¿usted cree que tiene mucho tiempo para estar pensando en los problemas de aquí a 2 años? Entonces, uno quiere invitar la atención del gobierno y decirle, señores, pero ¿por qué ustedes comenzaron por esos ministerios que son tan complejos? Claro. Si la voluntad era otra, ¿verdad? De esto, podía mandar una señal. Don Luis. Aparentemente lo que quiere el gobierno es precisamente en el marco de la reforma fiscal utilizar eso como una moneda de cambio para convencer a la población de que ellos quieren disminuir el gasto para que la población le consienta la realización de una reforma fiscal. Don Luis. Pero claramente ahí hay cosas, perdóname, inmediatamente Claro, concluyo claro, y te claro. escucho. Ahí hay cosas que no están claras. De hecho, a raíz de una intervención que hizo, bueno, además de mí participaron otros técnicos, sobre esto se han manifestado muchos expertos, muchos economistas que han hablado sobre esto, pero hubo una reacción del Ministerio de Administración Pública que a través de un documento oficial de ellos, un comunicado, diciendo precisamente que los estudios no se habían hecho, porque nosotros llamamos la atención de las autoridades diciendo, pero ¿por qué ustedes someten a un agobio, a una tensión así a los empleados de esas instituciones cuando usted le dice que usted lo va a fusionar? Porque ustedes lo van a votar. Entonces, de pronto, no van a votar a nadie. No. Si no van a votar a nadie, entonces no hay ahorro. Exacto. Entonces, y si hay ahorro, van a votar. Tienen que Y votar. efectivamente decía el Ministerio de Administración Pública que ahora se van a hacer los estudios de los procesos de esas instituciones y se iba a evaluar el personal, dándole la razón a las personas que habíamos señalado que era un gesto improvisado tiene totalmente Pero Luis, por parte del pero gobierno. Luis, entonces usted, la pregunta de María, ¿usted no está de acuerdo con la fusión? Usted me dice uno que no está de acuerdo ya con Hacienda y No, Economía. es que no estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo. No, No, perfecto. Ajá. ¿De cuál de esas fusiones que anunció el gobierno, fusiones,
con cuál usted no está de acuerdo. Pero es que no es así. Es que usted tiene que hacer el estudio primero de esos procesos. Para ver qué es factible. Óigame cómo es. Óigame cómo Por es que ejemplo, se ya hace. usted está planteando lo de Hacienda y Míreme, economía, oiga cómo es. Oiga planificación y cómo es. desarrollo. Oiga cómo es. Señores, hay una técnica detrás de eso. Una técnica. Incluso hay un error por parte del gobierno, no solamente comunicacional, porque esto es una cosa que usted debió de salir y comunicarla y ver la parte que tiene que ver con los objetivos que persigue el gobierno. Porque el gobierno anuncia, los objetivos son que vamos a tener un ahorro de 25 mil millones, pero no va a votar a nadie, entonces no hay ningún ahorro. Que va a haber eficiencia, pero para que haya eficiencia, entonces tiene que haber, hay temas especiales, los especialistas en esto saben que las instituciones van desarrollando su propia cultura. Cultura institucional, es un tema especializado. Entonces, de funcionamiento, la forma, cómo ellos, por ejemplo, sirven, cómo ellos otorgan un servicio a la población, cómo ellos se ven a sí mismos. Entonces, de pronto usted va a fusionar esas instituciones que tienen cultura distinta, hay resistencia al cambio, hay problemas, y en lugar de usted lograr eficiencia, usted lo que traduce es una situación más ineficiencia y de estrés y de tensión en esas instituciones. Y eso se ha hecho, eso no se ha hecho. Entonces, esos son los problemas que nosotros estamos señalando y decimos, claro que eso podría ser, pero antes de eso, previamente deberíamos de llevar a cabo una discusión, un análisis y una discusión profunda sobre la pertinencia de eso, porque yo digo, ¿por qué meternos entonces en una reforma tan compleja como esa cuando hay, si queremos mandar una señal, hay instituciones que la podemos eliminar, mírenme, y no pasa prácticamente nada? Mírenme la de la mujer no pasa nada. Mírenme de eso, no más, y hay muchísimas más. Ahí hay incluso instituciones pequeñas que están, que son, hay duplicidades, que hay de todo. Entonces uno no le queda claro, usted dice, el gobierno no tiene claro su objetivo. No lo tiene claro y está improvisando. Eso es lo que a uno le queda como lección final. Pero sí se están, como lectura final. Eliminando algunas. No, perdóname, y yo la apoyo. De hecho, las que se están eliminando, yo creo que todas ellas, de verdad, en eso el gobierno, porque tampoco se trata de criticar por criticar. Tampoco se trata de eso. El gobierno, por ejemplo, eso, yo creo que es pertinente lo que están planteando. Ahora, esas fusiones, de pronto, yo digo, pues si querían fusionar, había ministerios que era más fácil, en lo que se iban haciendo los estudios de esas cosas que son más complejas. Deme la explicación. El impuestos internos. Perdón, algo que tú dijiste aquí. Impuestos internos anunció un aumento, creo, a claro. el ajuste por inflación, el de la bebida. Al ajuste de inflación. El de la bebida alcohólica y cigarro. Exacto. Pero ¿por qué no se esperó primero la reforma? Lo que yo que eso es administrativo, la ley, el doctor de esa facultad. Perfecto. Eso es una prerrogativa, eso está en la ley. Hay algo que... pero ustedes no quieren dejarme hablar. Ustedes están boicoteándome. Oye, María. Están boicoteando. Mira, yo cogí, para hacer esta pregunta, yo cogí valor prestado. Yo alquilé unas dosis de valor. El presupuesto del año pasado tenía una facilidad para el gobierno, que era el contrato de Rodón, que se puede decir que prácticamente a última hora se cerró, que incluso el gobierno tuvo que hacer un ajuste en el Congreso del presupuesto para que pueda pasar. Ese era un dinero con el que en principio no se contaba. En esta ocasión parecería, como no está depositada una reforma, que el presupuesto en primera instancia se aprobaría sin la reforma y que en el camino se haría cualquier entuerto en caso de que se apruebe a finales de este año, a principios del siguiente, como se entienda. Semana en julio. El gobierno dominicano tiene dinero para arrancar el 2025. Sí. No hay problema con eso. Es que hay una cosa, déjenme explicar cómo es, para que ustedes entiendan cómo funciona. Cuando se aprueba la Ley General de Presupuesto, entonces viene lo que se llama, y ya eso es un tema de la Dirección General de Presupuesto, con la Tesorería Nacional. Y participan 4 instituciones. Hay un comité interinstitucional que la gente, bueno, aprovechar para educar a las personas. Sí. Hay un comité interinstitucional que preside la Dirección General de Presupuesto, en el que participan Inversión Pública, la Tesorería Nacional y Crédito Público y Compras y Contrataciones. En ese comité interinstitucional, una vez aprobada la ley, entonces se hace lo que se llama la programación del gasto. Tampoco improvisado. Y entonces ahí la Dirección General de Presupuesto va con una propuesta y dice, los gastos mínimos, los gastos operacionales del Estado para mantener el funcionamiento del Estado, no estamos hablando todavía de un peso de inversión de nada. Sí. Estamos hablando pago de servicio, la gasolina, para que la ambulancia funcione, hay pago de electricidad, pago de esto, la nómina, estos gastos son tantos. Y eso hay que pagarlo. Entonces,
Ahí se ve la disponibilidad de caja en esa discusión. Es un tema que se lleva a cabo, digamos, se apruebe, incluso aún si no se ha aprobado el presupuesto, hay que tener una actitud preventiva y la Dirección General del Presupuesto convoca al comité y entonces se hace una discusión. Y si amerita que vaya el director a dar una explicación porque hay un tema político, alguna dificultad y hay que hablar con el ministro de Hacienda para que el ministro de Hacienda active o la Tesorería Nacional para que tome un préstamo de corto plazo o para que se activen las acciones de desembolso de préstamo. Con esos desembolsos de préstamo entonces se garantiza que se van a cubrir los gastos de por lo menos el primer trimestre del año. Entonces, eso se hace todos los años y a mí no me cabe la menor duda que con las capacidades que hay ahí institucionales, porque ahí hay una gran capacidad técnica en el Ministerio de Hacienda, pues esas cosas también se van a solucionar este año. Don Luis, queremos agradecerle por su tiempo, Va a tener venir que a volver compartir pronto, con nosotros por acá. Va a tener que volver Para pronto. mí ha sido un placer, esto ha sido más No, pero dinámico que de lo que yo pensé. Sí, y lo que Sí. falta. Cristian Y lo hizo que 15 falta. preguntas. Yo y hice nadie dos preguntas. Nadie No preguntó. me dejaron hacer la pregunta. Oye, que no me dejaron de preguntar. Don Luis, usted es el mejor director de presupuesto que ha tenido este Él no país. lo va a Tú estás decir, haciendo una él no lo pregunta va o a estás decir. confirmando. No, yo le iba a hacer una pregunta ok. entregando mi confianza en que iba a obtener la verdad. O dale tu tarjeta de crédito a él si tú sabes de eso. Solo baby. Estás escuchando